Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo diría que este es uno de los peores proyectos que yo haya visto en muchos años en Colombia. Y lo voy a explicar por qué. Porque pareciera que este es un debate que solo tiene que ver con extranjerización de la tierra y asociaciones, pero resulta que este es un debate que tiene que ver con uno de los más escandalosos episodios de corrupción de la historia de este país. Así de grave es este asunto, señores senadores y senadoras. Y les voy a rogar que presten toda la atención, porque pretendo que al final cada quien vote como quiera, pero también pretendo que aquí no haya inocentes y que nadie pueda decir qué es lo que no sabía qué es lo que se está discutiendo. Exactamente. Este es un proyecto que se menciona de extranjerización, pero dice también y de otros asuntos. Los otros asuntos tienen que ver con gravísimas cosas sobre baldíos y sobre, no, voy a explicar, tranquilo, senador Sierra, y sobre despojo de sectores importantes del campesinado colombiano. Para que ustedes vean los alcances de este proyecto de ley, este es un proyecto de ley que presenta por segunda vez, muy similar, el ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo. El primero lo hundió la Corte Constitucional porque amenazaba a los campesinos. Y este segundo es montado contra los campesinos. Pero además, este es un tema de baldíos que tiene que ver con esto. Hoy en Colombia hay pleitos gravísimos, inclusive de índole penal, que involucran a empresas como la de Fremovich en La Gloria, en el Cesar. La famosa esa de las pavas de Danón en Bolívar también está involucrada en este asunto. Las tierras del Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá, ilegales también, son parte de este asunto. Hay gravísimas acusaciones contra Argos por tierras en los Montes de María. Hay también procesos ya incluso penales que avanzan en la Fiscalía contra empresas como Poligrau, por ejemplo, que yo creo que es una falsa empresa extranjera que opera en Colombia. Otras tierras de los Carranza, en el Porvenir, en la zona de Puerto Gaitán. La hacienda La Facenda, en los Llanos Orientales. Todas estas son inmensas propiedades que están involucradas en actos de ilegalidad y de corrupción. O sea que estamos hablando de cosas mayúsculas que este proyecto, como lo voy a explicar yo, tiene que ver con ellas y apunta a darle salida a esas haciendas. Pero ojo a este dato, senador Nami. Tengo en mi oficina todos los papeles que usted quiera al respecto, mostrando este detalle, ministro de Agricultura. Usted lo debe saber porque lo sabía el doctor Juan Camilo Restrepo y lo sabía el presidente de la República. Hace un tiempo, Río Paila Castilla, que es uno de los más grandes ingenios azucareros del Valle del Cauca, prestó una plata importante del orden de miles de millones de pesos. Y con esa plata, de miles de millones de pesos, se constituyeron 25 SAS, 25 sociedades anónimas simplificadas, que como son anónimas no se sabe quién son, pero su representante legal sí es un funcionario de la que puede ser la primera firma de abogados de Colombia. Esas 25 SAS después se vendieron en España. Todo esto aconsejado por esa importante firma de abogados. Se vendieron en España y terminaron a partir de eso montando un holding con sede en Luxemburgo, uno de esos horripilantes paraísos fiscales del mundo. Y ese holding, según la revisora fiscal de Río Paila Castilla, pertenece a Río Paila Castilla. Ahora, ¿cuál es el problema? Los privados están en el derecho de hacer negocios como quieran. ¿Cuál es el punto? Es que esas 25 SAS adquirieron 37 predios para sumarlos en un solo gran predio, ¿sí? Cosa que era por completo ilegal, porque ustedes saben bien en esta comisión que existen restricciones sobre baldíos que los reducen al tamaño de una unidad agrícola familiar. ¿Saben qué firma fue la que organizó este producto? Así lo llaman los financieros a este tipo de cosas, porque se repite por todas partes, y eso es una cosa que espero poder hacer en un debate, señor ministro. ¿Saben cuál es la firma que montó este producto que llaman? Que está ya absolutamente demostrado en Río Paila Castilla. Brigario Rutia, que es la firma del señor embajador de Colombia en Washington, que es uno de los 3 mejores amigos del presidente Juan Manuel Santos. Este es el lío que tenemos aquí. Probablemente esto explique tanto afán del doctor Juan Camilo Restrepo para legislar en estos asuntos,
herencia que yo esperaba que usted rechazara, ministro, pero veo que la ha asumido sin inventario. Entonces, fíjense, mis estimados senadores de la Comisión Quinta, que aquí estamos hablando de cosas bastante más complejas de si se le vende una tierra a un mister o no se le vende una tierra a un mister. Estamos hablando de cosas bastante más complicadas que ya están en manos de los jueces de la República y sobre las cuales espero poder tener un tiempo para hacer un debate a profundidad de este asunto. Este proyecto de ley termina favoreciendo las concepciones, las políticas económicas que ha estado estimulando Brigario Urrutia, el embajador de Colombia en Estados Unidos. Y por eso es que me interesa en buena medida parcialmente este debate, porque cuando las cosas indebidas tratan sobre actos indebidos de uno u otro personaje, bueno, pero cuando estamos hablando de políticas, de productos, como llaman los banqueros, y cuando estamos hablando de políticas del Estado colombiano, por supuesto que el deber de los congresistas es bastante más grande. Esto lo he dicho simplemente, senador Name, para introducir y explicar un poquito en detalle cómo es que es la historia. Yo quiero que ustedes sepan cómo es la evolución de este asunto y cómo es que se ha ido moviendo, porque si no, no se entiende. Yo tengo con este proyecto dos pleitos distintos. Un pleito sobre el procedimiento y un pleito sobre el contenido del proyecto. Sobre el procedimiento, ¿cuál es el pleito que yo tengo? Yo intenté ser ponente de este proyecto y no pude. Este es un proyecto tal vez único en la Comisión Quinta que tiene un solo ponente. Yo no pude que a mí me nombraran ponente de este proyecto, cosa que por supuesto pone en desventaja la discusión. Pero además este es un proyecto que se quiere votar hoy a rajatabla. Hice todos los esfuerzos por convencer al ministro de Agricultura que permitiera que esto se discutiera con tranquilidad, pero no, hay que votarlo hoy. Hay que sacarlo de la comisión hoy, hay que alejarlo de la mirada del senador Robledo hoy, cuando es un proyecto que además no puede de ninguna manera convertirse en ley de la República antes del 20 de junio. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el desespero? ¿Por qué hay que legislar sobre esto? Y vamos a ver que la cosa es más complicada que la extranjerización. Aquí hay 5 cartas de organizaciones agrarias y de ONGs que piden que se haga audiencia pública sobre este proyecto antes de votarlo. Es un criterio elemental, es de público aceptación en Colombia, que sobre los proyectos debe haber audiencias públicas, y el ministerio está presionando para que esto se vote hoy aquí sin audiencia pública. Yo quiero preguntar cuál es el desespero, cuál es el afán, que el ministro nos diga cuál es el desespero y cuál es el afán, cuando estamos hablando de cosas de la gravedad de la que estamos hablando aquí. En segundo término, el proyecto no tiene unidad de materia, y esto me parece gravísimo. O sea, tras la extranjerización, lo que montan es una especie de reforma al agro colombiano y a toda la política de baldíos, calculada para despojar a los campesinos colombianos, y espero que ustedes tengan la paciencia para yo explicarlo. De entrada, yo no sé cuál es el desespero de aprobar otra ley sobre extranjerización. Es que el semestre aprobamos una que yo creo que fue por unanimidad, hoy está para votar en la plenaria. Si al santismo está en el orden del día, si al santismo no le gusta esa que está para votar, pues cambien en la plenaria. Pero ¿cuál es el desespero por votar otra hoy de extranjerización? Y esa que está allí cumplió todos los trámites, la votó la Comisión Quinta, los ponentes, la senadora Dalia Galvis y yo la firmamos y está ya haciendo trámite. Y sin embargo, se monta una especie de desespero sobre esto. Pero yo voy a decir una cosa. La posición mía sobre extranjerización es conocida, yo soy suficientemente crítico. Esa ley que está para votar en la plenaria es una ley que le pone unos controles a la extranjerización. Yo pienso que eso es sensato, pero yo no voy a hacer aquí un debate sobre extranjerización, porque es que aquí lo que hay detrás es la parte más complicada de este asunto. Porque una cosa es que se extranjericen las tierras y otra cosa es que se las roben. Son dos cosas completamente distintas. O que haya un montaje, un gran montaje para despojar al campesinado colombiano. Ese es el debate que yo estoy haciendo aquí en este momento, y espero que se me permita explicarlo sin afanes. Sobre baldíos y sobre campesinos, este proyecto que estamos discutiendo tiene 2 aspectos. Los voy a mencionar como lo presentó el ministro Juan Camilo Restrepo. Una parte tiene que ver con cómo asociar a los campesinos, a ciertos campesinos nomás, a los de los baldíos, no es a todos, a los de los baldíos y a los de la reforma agraria, que son campesinos que tienen sus parcelas protegidas contra el despojo de los grandes. Es a esos a los que quieren asociar con los extranjeros, no es a todos. Y tiene un segundo aspecto el proyecto, que
que es una norma, y la voy a explicar más adelante con detalle, calculada para legalizar todas las ilegalidades que en baldíos se hayan cometido antes del año 94 en lo que tiene que ver con la UAF y desde el año de 1961. Ahí se trata, dice la Comisión de Seguimiento al Desplazamiento, senadora Nora García, se trata de cambiar las normas sobre 18,5 millones de hectáreas de este país. Y esto me lo van a publicar aquí en las carreras. O sea, esto no es un debate sin afanes, con audiencias, con los medios de comunicación, opinando con toda tranquilidad. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso, senadores? El caso es este. Desde la Ley 135 de 1961, y eso lo confirmó después, esa lógica, la Ley 30 del 88 y la 160 del 94, y está en la Constitución Nacional, se señala con toda claridad que las tierras baldías del Estado deben beneficiar principalmente a los campesinos, a los pobres del campo. Eso dice con todas las letras. Esas leyes, podría entrar en detalles, pero no quiero pues, extenderme demasiado en lo que estoy diciendo. Y no solo dice que los baldíos del Estado solo se le pueden entregar a pobres del campo, sino que además dice que si un pobre del campo de esos al que le dan baldío en áreas pequeñas, en áreas de UAF, que es por definición un área relativamente pequeña, que si esos compatriotas quieren vender esos predios, tendrán que vendérselos a otro como ellos, o sea, a otro pobre, pero que esos predios no se podrán sumar para montar haciendas de proporciones descomunales. Y esto que rige para los baldíos, rige también para los planes de reforma agraria, que es la otra manera como los campesinos en Colombia han accedido a la tierra, de dos maneras: o les adjudican baldíos o tierras de reforma agraria. La reforma agraria es mucho menos. Las leyes tienen una lógica, que es mantener en el mundo de la economía campesina esas propiedades. O sea, la ley en Colombia, digamos, en cierto sentido, defiende una idea que defendemos en el Polo, es que aquí debe haber una economía agraria de tipo dual, de empresarios, que inclusive podrían ser hasta extranjeros, y de campesinos. Y de campesinos, por supuesto, de campesinos libres. Ese es, digamos, el entuerto con el que se tropezaron todos estos defraudadores y asaltantes de las tierras de los campesinos y el patrimonio público, que no pueden comprar tierras de campesinos, de reforma agraria o de baldíos para montar haciendas. Eso lo sabe muy bien el secretario de la SAC. Esto es el tema que se está en discusión. ¿Y qué pasó? Eso dicen las normas, pero como las normas en Colombia normalmente se las vuelan, pues en Colombia ha venido avanzando por el camino una política de despojar a esos campesinos individualmente tomados de sus tierras, senador Juan Córdoba, pero al campesinado en su conjunto del derecho, porque esta idea de que las tierras no pueden volverse haciendas es, digamos, un derecho campesino en general, de la clase campesina, de quienes son propietarios libres de sus parcelas, pero no son empresarios, sino que trabajan con sus manos. Es una concepción, a mi juicio, democrática que hay que defender. Pero ¿qué ha pasado? En la práctica, durante muchos años, hubo una especie de despojo de esos campesinos o de violación de las normas, yo lo llamaría que como de tipo artesanal. Entonces alguien en algún sitio no sabía muy bien la cosa, le compraba la tierra a un campesino, o sí sabía, pero digamos que era una cosa como improvisada. No aparecían las grandes firmas de abogados de Bogotá organizando el asunto, ni era con sociedades anónimas simplificadas, ni con holding en Luxemburgo, sino que era un negocio lleno, a mi juicio, de cosas indebidas, pero digamos artesanal. Entonces un piloto de aviación que se montaba por allá y compraba unas fincas y no sé qué. Bueno, las normas también decían, quiero enfatizar, no se le puede entregar baldíos en Colombia por encima de una UAF a nadie. Y cualquiera que reciba un baldío en Colombia desde la ley 94 para acá, incluso desde antes, tiene que demostrar que es un pobre del campo. O sea, un banquero no puede ser beneficiario de estas normas de los baldíos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en los últimos años? Que claro, algunos abogados descubrieron, como ya he dicho, un nuevo producto. ¿Cuál fue el producto que descubrieron y el que andan vendiendo por las oficinas de las grandes empresas y ya salieron a venderlo al extranjero también, senador Luis Emilio Sierra? Es cómo pasarse por la faja estas normas. O sea, cómo sumar baldíos
UAF, que no podían sumar, bueno, más otro montón de ilegalidad. Yo les quiero decir esto, yo quisiera, por ejemplo, que este proyecto no se votara antes de que oyéramos aquí, se lo dije esta mañana al ministro, al superintendente de notariado y registro, que es un colega, un copartidario de ustedes, senadores de la mayoría, que fue miembro de esta comisión, que dice que hay 60 formas distintas de robarse los baldíos en Colombia. Jorge Enrique Vélez, que dice que las tierras estas baldías se las apropian indebidamente las FARC, los paramilitares y los delincuentes de cuello blanco. Yo le pregunto a esta comisión, ¿es sensato que nosotros legislemos sobre estos temas sin que el superintendente nos explique qué es lo que pasa? Que legislemos sobre estos temas cuando la directora de tierras del INCODER, y aquí tengo la cita, dice que el INCODER no sabe cuántos baldíos hay, no sabe quién los tiene, no sabe en qué circunstancias están. O sea, eso es el caos. Y vamos a legislar sobre eso. Vamos a legislar sobre eso. Yo pienso que no debería ser. Vamos a ver que sí vamos a legislar sobre eso. Bueno, vamos a ver que sí vamos a legislar sobre eso. Senador Sierra, vamos a ver que sí vamos a legislar sobre eso. Entonces, la estrategia de qué hacer frente a esta realidad, ya la estrategia que yo llamo la estrategia profesional, industrial, la orientó el doctor Álvaro Uribe Vélez cuando era presidente de la República en un discurso famoso, que es el discurso de la Facenda, una de las haciendas en estos problemas en los llanos orientales. ¿Qué dijo el doctor Uribe en ese discurso? Primero, que son tierras ojalá para la extranjerización. Segundo, que las vamos, dijo, a colmar de agros ingresos seguros. Tercero, que les vamos a dar zonas francas para que no paguen impuestos sino del 15%. Pero agregó, dijo, el lío que tenemos, senadora Gaiba, dice el doctor Uribe, Daira, es que las normas legales nos impiden montar haciendas de 30 a 40 mil hectáreas, son las cifras que él da, que no pueden porque las normas legales se los impiden, y agrega, le hemos echado cabeza a este asunto con el ministro de Agricultura, con el doctor Arias, y no encontramos solución. Yo creo, dice él, sigamos buscando solución, y yo creo que la solución es utilizar figuras de arrendamiento que nos permitan montar haciendas de 30 a 40 mil hectáreas, y no entra en más detalles. Y agrega, el lío que tengo, dice Uribe, es que yo no tengo condiciones políticas para aprobar esto. Claro, porque él bien sabía que con los niveles de la oposición en ese gobierno, si tira esta cosa que yo llamo un despojo descomunal, pues el país se pone patas arriba y se vuelve al revés. Y entonces dejó, digamos, ese santo quietecito, ministro. Ustedes saben todas estas historias, estoy seguro. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Entra a la dirección del Ministerio de Agricultura el doctor Juan Camilo Restrepo con la presidenta de Juan Manuel Santos. Todo perfecto, no nos parecemos en nada al pasado, aquí llegó pues toda bondad y toda belleza. Y toma la primera decisión a las escondidas en el plan de desarrollo. Eso lo repudió la Corte Constitucional en el fallo del que estamos hablando, a las escondidas, metido a las escondidas en el plan de desarrollo, sin que se discuta en esta comisión, se cambian 3 artículos de la ley 160. 3 artículos de la ley 160, ¿para qué? Primero, para poder entregar baldíos en cualquier hectareaje y a cualquier persona nacional o extranjera. Palabras mayores, ¿no? Segundo, para volver socios a los beneficiarios del INCORA o de las tierras baldías, volverlos socios de cualquier magnate nacional o extranjero, que era, por supuesto, la forma de cubrir aventuras como estas que ya he mencionado, porque entonces, claro, no es que su hacienda sea el producto del despojo de unos campesinos para poder sumar una hacienda y pasar de una UAF de 800 hectáreas o 700 en los llanos orientales o menores en otros sitios, sino que es que los campesinos se asociaron con la transnacional o con el banquero colombiano y así se montó una hacienda. La alianza del Tochi con la guayaba madura. Bueno, así se aprobó sin prácticamente ningún debate en el Congreso de la República. Con el representante a la Cámara, Wilson Arias, y este senador, demandamos en la Corte Constitucional por ilegales esos 3 artículos de esa reforma que se plantearon. Y oh sorpresa, la Corte Constitucional nos dio la razón y nos dijo que eso era completamente ilegal, indebido, cierto, que eso amenazaba las propiedades de esos campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. La sentencia tiene como 250 páginas, puede leerla quien quiera. Pero eso fue lo que dijo la Corte Constitucional, no el senador Robledo. Ahora, la Corte Constitucional no se adentra en el tema de extranjerización porque esa no era la demanda. Y la Corte Constitucional tampoco habla de los despojos de los que estoy hablando porque esa era otra historia.
Pero la Corte Constitucional hundió eso que hizo aprobar el ministro Juan Camilo Restrepo. Y entiendo que acaba de salir un concepto del Consejo de Estado también con los pelos parados de punta y diciendo, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿De qué trata este asunto? Estos son los antecedentes, entonces, de esta situación de la que estamos hablando. Yo sigo llamándole la atención sobre una cosa, senadores. Yo ni siquiera pido en que nos pongamos de acuerdo sobre el contenido del proyecto. Estoy llamándole la atención a ustedes, que son mis colegas, a que miren esto con detenimiento y con tranquilidad y no vayan a terminar ustedes de ganchos ciegos metidos en qué sabe qué cosas que se estén moviendo en este país, o qué sabe qué cosas no, las que se están moviendo, porque es que se están moviendo. ¿Qué dice el proyecto de ley? La propuesta del ministro Juan Camilo Restrepo dice básicamente tres cosas. La primera, que aquí se ha mencionado que tienen pensado retirarla, pero quiero contar qué dice, porque es importante ver en qué es en lo que están pensando. De acuerdo con todas las interpretaciones, incluso remontándose a una ley de por allá del año de 1884, esa medida de la UAF y esa de no poder hacer haciendas con la UAF rige por lo menos desde el año de 1961. Hoy un funcionario del Ministerio de Agricultura nos dijo que regía por lo menos desde el año 61, según la interpretación que hace el Consejo de Estado. Esa es la misma interpretación que hacen los abogados de mi oficina. Y entonces el doctor Juan Camilo Restrepo, fresco él, mete en este proyecto de ley un articulito para decir que solo rige del 94 hacia acá, y eso le cambia la condición jurídica, senador Félix Valera, a 18,5 millones de hectáreas en este país. Que hoy, dentro de ellas puede haber un mar de cosas ilegales. Yo no sé cuántas hay, yo no voy a decir que cada hectárea originada en baldío sea ilegal, eso hay que mirar caso por caso. Parte del problema que tenemos es que la superintendencia no sabe, ni el INCODER sabe, ni nadie sabe. Entonces nos tienen legislando sobre lo que no sabemos, pero los riesgos son inmensos. Y por supuesto que modificar eso que quiso modificar el ministro Juan Camilo Restrepo es fácilmente sanear un robo de tierras absolutamente descomunal. Yo uso la palabra robo un poco en sentido coloquial porque yo soy arquitecto, ¿cierto? En una violación de una ley, yo no sé eso cómo se llamará exactamente, hurto calificado, no sé, violación a resolución judicial, como se llame, pero una ilegalidad, un acto de corrupción, es lo que quiero señalar finalmente aquí. El segundo punto que tiene el proyecto de ley es que dice que los baldíos solo se le podrán entregar a personas naturales, y eso pareciera protegerlos de transnacionales, porque las transnacionales no son personas naturales sino son personas jurídicas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que lo que vamos a ver aquí es que lo que están montando es que esos baldíos se los terminen apropiando las transnacionales es por la vía del arrendamiento, que es la otra parte para seguir mostrando que esto sí tiene que ver, senador Sierra, sobre baldíos. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice la norma? Que, ojo, solo se refiere a campesinos de tierras baldías y de reforma agraria, a ninguno más. Eso que quieren asociar con las transnacionales, las alianzas del pájaro con la guayaba madura, es solo para campesinos de reforma agraria y de baldíos del Estado. O sea, la única tierra que el Estado le ha dado a campesinos, que es la de baldíos, y es la reforma agraria, entonces se la quieren entregar a las transnacionales. Se dice aquí que van a preservar el título sobre sus tierras. Sí, es probable que preserven el título sobre sus tierras, pero dejarán de ser señores y dueños de esas tierras, dejarán de ser campesinos, para volverse, si bien les va, jornaleros. O, y este es un término que acuñó Luis Jorge Garay, rentistas paupérrimos. Esto también está metido en la ley de restitución. Rentistas paupérrimos, entonces a un campesino del fin del mundo le cogen 2 o 5 o 10 hectáreas, se las entrega a una transnacional y le depositan una renta por ahí en alguna de las oficinas de don Luis Carlos. Sí, o bueno, o la hacienda puede ser para el propio don Luis Carlos. Y me dicen que ahí le están respetando al campesino su condición. Yo no creo en eso. No acepto esa tesis. O sea, este es un proyecto calculado para despojar al campesinado, la economía campesina, para que el campesino no sea señor y dueño, para que el campesino sea o peón, o aparcero, o rentista paupérrimo de una transnacional. ¿Esto qué es, senadores? Esto es el colmo. Si no hubiera más tierras en toda Colombia para hacer extranjerización, yo hasta podría entenderlo. Pues no lo aceptaría, ni lo entendería tampoco, corrijo. Pero bueno,
Pero ¿cómo así que entonces la extranjerización se tiene que hacer sobre las tierras de la reforma agraria y se tiene que hacer sobre las tierras de los baldíos de los colombianos? ¿Cuál es el afán de despojar a esos compatriotas? Alguien me dirá, no, es que los campesinos son unos ineficientes y no saben. Bueno, aquí hay un problema complicado con la estadística. Colombia tiene la concentración de la tierra peor del mundo, tiene un Gini de 0.875 y tiene 21 millones de hectáreas subutilizadas. Entonces no me digan que en Colombia la concentración de la tierra es sinónimo de explotación eficiente de la tierra, doctor Forero, porque eso no lo puede decir la SAC, ni lo puede decir nadie. Y porque ya tengo también todas las pruebas para demostrar que el grueso del negocio agrario en Colombia no es agrario, sino especulación inmobiliaria. En eso es en lo que están. Y ese es en buena medida todo el juego de la altillanura y de todas partes, consiguiendo tierras para valorizarlas mediante la acción del Estado y ganarse un platal no por la agricultura ni por la ganadería, sino por la especulación inmobiliaria. Y mientras tanto los que defienden eso, al mismo tiempo le abren las puertas de par en par a la agricultura extranjera, a los productos extranjeros, para que arruinen a nuestros empresarios y a nuestros ganaderos. Se dice, no, es que es una asociación libre, que el campesino decide. Por favor, senadores entre mayores de edad, yo les hago una pregunta sencilla. Esos contratos de arrendamiento de esas transnacionales nunca serán a menos de 20, 30 o 50 años. ¿Qué sucede si un campesino firma con Cargill o con cualquier transnacional un contrato a 30 o 40 o 50 años arrendando su tierra? ¿Seguirá siendo campesino ese personaje? ¿Serán sus hijos campesinos? ¿O terminarán viviendo en los barrios de invasión de las grandes ciudades mientras las transnacionales se quedan con la tierra? Ya voy a terminar, senadora Nora, me excusan, pero yo hubiera preferido hacer esto en unas condiciones distintas. Ustedes quisieron que se hiciera así. Y estoy llamando la atención sobre asuntos que son supremamente graves. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay al final de este proyecto? Es que sin saberse qué va a pasar con todos estos despojos de los que ya he hecho denuncias, en lo que está involucrado el propio embajador de Colombia en Washington, lo que están cuadrando es que esas tierras que no han podido embolsillárselas de otra manera, se las van a embolsillar con el cuento del arrendamiento. No es ni siquiera comparable con lo de La Palma, senador Félix Valero. No es, porque en ninguna parte se establece ese tipo de contrato ni nada que se parezca. Es más, dice la norma que si el campesino estorba tendrá que cambiar su casa del sitio donde está, porque si la necesita la planta de producción tendrá que cederla. Eso dice el contrato. Entonces yo termino diciendo esto. Yo creo que estamos ante un proyecto que a mí me parece realmente miedoso, azaroso, que lo menos que debería permitir es un debate tranquilo, sin afanes, de coger artículo por artículo, mirar cómo serían esos contratos si van a insistir en eso. Yo insistiría además, separen el tema de extranjerización del tema de baldíos. Es que son dos asuntos completamente distintos, porque hay que meterlos juntos. Me va a decir que los inversionistas extranjeros que traen son tan buenos que si no ellos incluyen despojar a un pobre no vienen. Entonces, ¿qué tipo de inversionistas extranjeros van a traer aquí? Ya dije que, por ejemplo, en el caso de Riopay y La Castilla es una falsa extranjerización. Son platas de nacionales de Colombia movidas a Luxemburgo para comprar tierras en Colombia y meterlas como si fuera inversión extranjera. O sea, yo llamo la sensatez a esta comisión. Yo entiendo que el látigo del gobierno pues tiene bolas de plomo, pero no pienso que debieran ceder en este momento ante esto y simplemente unirnos en la idea de que estas cosas se van a mirar con despacio, que se permita que el proyecto se debata. Yo repito, ¿cuál es el afán, señor ministro? ¿Cuál es el afán? Yo entiendo que estos personajes que están empapelados hasta el alma tengan afán, pero es que el oficio de la Comisión Quinta no es legislar para tener contentos a unos cuantos personajes que están empapelados ante el alma. Concluyo entonces diciendo, el Polo Democrático Alternativo deja la constancia de lo que está pasando. Insiste en 4 ideas. Primero, que no se legisle sobre esto mientras no se sepa qué es lo que pasa, y todas las autoridades de Colombia han dicho que no saben y están en trance de averiguarlo, porque se supone que hay unas investigaciones que están estableciendo cosas. Segundo, respetar los derechos del campesinado como clase social. Y eso no es volverlos rentistas. Los campesinos colombianos no quieren que los vuelvan rentistas, ir cada mes a una corporación de ahorro y vivienda a cobrar un arriendo. Eso no es economía campesina, senador Juan Córdoba.
Entonces, en eso es lo que va a terminar Boyacá. O sea, todos los boyacenses campesinos viviendo en Ciudad Bolívar y 4 magnates con las tierras y les pagan un arriendo miserable cada mes. Eso es lo que queremos aquí en la Comisión Quinta. Bueno, ese es el proyecto. Tercero, y esto tiene que ver, esto, se me olvidaba decirlo, no es solo para la Orinoquia, para la Altillanura, rige, senador Nami, para toda Colombia, incluido el Atlántico. Esto rige para todo el país, aquí no es solo que es que allá en los llanos orientales, no, rige para toda Colombia, y en todo Colombia con esto van a despojar al campesinado. Con una cosa más, yo creo que esto puede propiciar una nueva oleada de sangre en Colombia, de violencia. Porque los violentos hoy saben que ellos tienen un lío para despojar a esos campesinos, y es que no tienen cómo resolver el problema legal. Pero si despojarlo simplemente significa que el campesino entregue en arriendo su tierra, si eso es todo lo que hay que hacer, porque esto rige también para esos casos, no nos sorprendamos si hay más violencia en Colombia organizando grandes haciendas con el cuento de que son accionistas o no sé qué vainas de las empresas que los despojan. Y por último decir esto, yo sé que aquí hay un problema complicado, ministro y senadores, Marisa. Aquí hay un problema complicado, de 1000 ilegalidades, de 1000 historias, décadas, etcétera, y yo entiendo que el país tiene que hacer esfuerzos por desentrañar qué es lo que pasa y tomar decisiones. Pero yo creo que hay que tomar decisiones sin afanes, con las cartas sobre la mesa, qué se va a hacer en cada sitio. Yo defiendo la producción empresarial, pero estamos hablando de producción empresarial de 50.000 hectáreas, de 100.000 hectáreas. O sea, la Orinoquia, de la Orinoquia están excluidos los llaneros. Yo pienso en un desarrollo democrático de la Orinoquia, donde pueden haber grandes, pero ¿y los demás qué? ¿Esos no caben? Ese es el debate que también estamos haciendo en este proyecto. Este proyecto tiene que ver con absolutamente todos los asuntos del mundo agrario. Entonces, insisto en mi llamado, dejemos este proyecto así y volvámoslo a mirar el semestre entrante, sin afanes, trayendo a los especialistas a que nos hablen aquí, que venga el superintendente Jorge Enrique Vélez y nos diga cómo es que es el robo de la tierra, cómo es que funciona, quiénes son, cuántos son, que venga la señora del INCODER, la doctora Villegas, y nos diga qué es lo que está pasando, que nos cuente cuántos procesos, este caso, por ejemplo, este caso que mencioné yo aquí, ya está en la Fiscalía por cuenta de corrupción de funcionarios del INCODER. Todo eso yo creo que tenemos que mirarlo. ¿Cuáles son las implicaciones de estas normas? Ese es todo mi pedido. Yo sé que al final seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero yo repito, lo mínimo es que estas cosas se discutan sin afanes, y no hay una sola razón que diga que esto se debe pupitrear este día aquí. No hay una sola razón sensata, y llamo la atención. Cosas demasiado graves como las que ya he mencionado se están moviendo aquí y se mueven, digamos, a todo lo largo de la geografía nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Lo primero es esto. A lo que yo me referí sobre los ponentes era principalmente a que yo solicité ser ponente de este proyecto desde hace mucho más de un mes y eso no fue posible. Yo creo que eso fue una equivocación, pero bueno. Espero que si esto va a ir a plenaria, haya, como dice el senador Nami, un ponente de cada partido para que tengamos condiciones de igualdad para discutir, o toda, bueno, no sé. Segundo asunto, con respecto a las audiencias, aquí sí se hizo audiencia de extranjerización del proyecto de Juan Lozano y se hizo audiencia del Mercurio, también se hizo audiencia. Y en este caso hay 5 organizaciones pidiendo la audiencia, senador Sierra. O sea, ahora si no se hace porque nadie pide, bueno, pues eso puede ser, pero aquí hay 5 organizaciones respetables pidiendo audiencia. Es lo primero. Lo segundo es esto, senadores y senadoras, miren, el artículo 6º y el 7º también son sobre baldíos. Yo lamento tener que disentir, pero son sobre baldíos. Les voy a leer cómo empieza el 6º. El gobierno nacional propiciará y apoyará los proyectos asociativos de inversionistas nacionales y extranjeros calificados con adjudicatarios de baldíos o beneficiarios de subsidios de tierra, senadora Day. O sea, es una asociación para ese caso, no es para cualquier caso. Y después el 7º dice lo mismo, solo que ya es en el caso de cooperativas de adjudicatarios de baldíos o de proyectos, incluso dice del INCORA. O sea, van a abrir el camino para que eso suceda. Entonces, quiero dejar eso perfectamente claro. Ojo,
dice inversionistas calificados. Llamo la atención sobre eso. O sea, no es cualquier empresario común y corriente, sino que tiene que ser calificado. O sea, es una cosa para magnates. Yo resiento de eso también. Porque si se trata de hacer asociaciones, ¿por qué no puede haber asociaciones de empresarios comunes y corrientes en un momento dado con un campesino? Si es eso en lo que se va a meter, no tienen que ser calificados, o sea que tienen que ser transnacionales. Pero además llamo la atención sobre esto, senadora Marisa, que usted lo planteó y está en el proyecto que está para la plenaria. Este es un proyecto que de manera precisa dice que se van a subsidiar con los recursos del Estado estos proyectos de inversionistas calificados. Voy a leer lo que dice. Esto es un asunto que no es de menor cuantía, es contrario a lo que aprobamos en el otro proyecto. Mire lo que dice aquí, dice, los proyectos asociativos de inversionistas calificados, y dice otras cosas, dice, serán objeto de apoyo por parte del gobierno nacional mediante líneas especiales de crédito, garantías especiales del Fondo Agropecuario de Garantías FAC, apoyos de que trata la ley tal y tal. Yo tengo mis dudas también sobre eso, o sea, vamos a coger los escasos recursos públicos y se los vamos a poner a la cola a las transnacionales con el cuento de que entonces con eso enganchan a unos campesinos. Yo quiero insistir, senadores, este es un proyecto que se debería mirar artículo por artículo y sin afanes, que sepamos qué es lo que se está votando. Bueno, digo dos cosas más y termino. Esto de la asociación, ya lo votó como inconstitucional la Corte Constitucional. Y yo creo que este proyecto no subsana las preocupaciones de la Corte Constitucional. No la subsana por una razón que es de fondo. Es que a mí no me pueden decir que la economía campesina, senadora, se mantiene si termina sucediendo que el campesino arrienda su parcela, como dijo el ministro. Yo no creo que eso sea la economía campesina que defiende la Constitución, y esa puerta está abierta aquí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Llega un tipo, le arrienda la parcela del campesino y el campesino se viene a vivir a Bogotá y todos los meses le giran una plata, y eso es lo que queremos con respecto a los campesinos. Eso es lo que usted quiere en Boyacá, senador Córdoba. Yo no creo, estamos hablando de otra cosa. Y eso, digamos, fue lo que en buena medida ya votó negativo la Corte Constitucional, porque esto es un despojo. Es que lo que hace al campesino propietario, ministro, no es que tenga el título. Lo que hace al campesino propietario es que actúe como señor y dueño sobre la tierra, o si no, ¿qué propietario es? ¿Cómo es que es propietario si lo puede sacar de la tierra y decir, no, váyase para no sé dónde, yo le pago un arriendo? Entonces quiero enfatizar estas cosas. Y por último esto. Este es un debate que se debería hacer con más calma. Aquí todo el mundo tiene trabajo campesino y votos en todas partes. Senador Sierra, una última cosa. ¿Usted estaría de acuerdo con que los campesinos del café terminaran entregando sus tierras y viviendo en Manizales y les pagan un arrendamiento? Esta puerta la abre este proyecto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que defender esa producción parcelaria, también la empresarial importante de las zonas de Caldas. Pero tenemos que defender la otra posibilidad también. Entonces, yo le insistiría a esto, ministro y senadores, ¿por qué no dejan ese proyecto solo con los dos primeros capítulos, que son los que son estrictamente de la extranjerización? Yo no estoy de acuerdo con ellos, les anticipo, pero eso es lo que es extranjerización. Todo lo demás no es estrictamente de extranjerización. Y discutamos, ministro, el semestre entrante, tráigase usted el proyecto que quiera, el de desarrollo rural, y lo discutimos, pero sin afanes, yo insisto. Artículo por artículo, qué tipo de sociedades, qué garantías van a tener. Yo les digo esto a los senadores que han dicho que las asociaciones son muy buenas. Yo tengo en mi archivo un artículo del señor Rudolf Homis, que sabemos no es del Polo, preocupado por el tipo de contratos de la palma africana, senador Mora. Ojo con esto. Es decir, porque si esos contratos son lo que yo creo, que el campesino corre el riesgo del precio internacional del aceite, y la extractora transfiere toda la crisis al campesino, yo creo que eso no debe ser así. Y es lo que yo creo que es. Sí, o sea, cuando los precios, me explicaba a mí un palmero hace 10 años, me decía, yo pierdo plata en el cultivo, senador Name, y gano en la extractora. Entonces, ¿qué es lo que se han inventado el doctor Murgas y compañía? Unos negocios en los que ellos tienen la extractora, los campesinos tienen unas parcelas, siembran palma, y cuando el negocio se daña, se clavan al campesino, y la extractora, doctora Daira, sigue produciendo plata. ¿Ese es el tipo de asociación que ustedes quieren? Bueno, esas son las que están sucediendo. Las asociaciones ¿cómo se llama?, de Philip Morris con los campesinos son absolutamente dramáticas.
la del tabaco, eso es una cosa tenaz. Entonces, si nos vamos a meter en eso, porque yo no digo que no pueda haber en un momento dado compañías y cosas en la economía, no es esa la discusión, es cómo es y cómo vamos a proteger a los débiles de este tipo de negocios, que si no los protegemos son negocios de toche con guayaba madura. Y repito una cosa, ¿y por qué sobre las tierras? O sea, ¿por qué dirigido? O sea, lo poco que ha hecho el Estado por los campesinos es darles unas tierras de reforma agraria y unas tierras de baldíos, y es preciso sobre estas que cae el proyecto. La única propiedad parcelaria que hay en Colombia tiene origen en eso, y esa es la que se va a desmontar. Yo les insisto a los colegas de la Comisión Quinta, si tienen tanto afán en la extranjerización, saquen los capítulos, y dejen solo el capítulo de la extranjerización. Ahora, ya hay un proyecto de extranjerización ahí para votar esta tarde en la plenaria, que se podría, pues si ustedes lo quieren cambiar, ustedes son la mayoría, y no habría necesidad de seguir con esto.